Hay que leer. Hay que leer cuando ya son las 4 de la tarde, 5 minutos. Aquí estamos en Contrarreloj con un gran invitado a esta hora. El anuncio más importante que se ha dado en la historia del escenario cultural en nuestro país se produjo un 19 de octubre del año 1982. Ese día nos enteramos del Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez. Y nuestro invitado de hoy en esta sección Hay que leer fue justamente testigo presencial de los eventos que se desarrollaron por esos días y ahora pues viene a compartirnos todas esas experiencias, todo lo que pasó, todo lo que vio, de lo que él fue testigo a través de su nuevo libro, que es hoy nuestro recomendado en Hay que leer, Andrés. Rosario, ¿qué estaba haciendo usted en octubre del año 1982? No estaba ni en los planes de mi mamá ni de mi papá, nacido. No existía. No había nacido. En este plano. Montoya, ¿qué estaba haciendo en octubre del año 1982? Estaba un poco frustrado porque estaba muy chiquito, pero ya me frustraba. Ya estaba. Pero ¿Chiquito estaba es cuándo? frustrado. ¿Chiquito es cuándo? Ay, Rosario, pero ¿en serio tengo que contestar eso? Bueno, es que estaba muy chiquito, a mí me suena que tenía 6 añitos. No, tenía ya hacía el álbum, ya coleccionaba Naranjito y ya había hecho el álbum de España 82 y estaba un poco aburrido porque Brasil había perdido ese campeonato del mundo. O sea, usted ya ahí tenía 10 añitos. No, ya tenía frustración, ya tenía 10, ya andaba así, estaba por ahí buscando, estaba haciendo tareas de la profesora Melba, que es la profesora. ¿Y se acuerda de algo de Gabriel García Márquez ese día? ¿Ven a usted alguna imagen? Estaba muy chiquitito. Muy chiquito. Estaba muy pequeñito. Muchos tenemos es un recuerdo sonoro, ¿no? La voz de Juan Gosaín dando el anuncio, claro, por ejemplo, sí, en la radio. Me acuerdo de eso, por ejemplo. Ajá, haciendo ese anuncio. Es la pregunta con la que quiero saludar al maestro Gonzalo Mayarino Flores. Ustedes lo conocen muy bien. Es poeta, es narrador, autor de varios libros de poesía, de 8 novelas. Recuerdan también seguramente su célebre trilogía de Bogotá y trilogía de las mujeres. Además es columnista del Espectador y frecuente colaborador de importantes medios y revistas. Y, como hemos dicho, pues testigo presencial de estos eventos, de la entrega del anuncio y también de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Gonzalo, bienvenido a Hay que leer de Contrarreloj. ¿Cómo le va? Muchas gracias, un abrazo a todos y a todas en Contrarreloj y en nuestra sección Hay que leer. Es que ustedes son muy peladitos y muy chiquitos, ya no se acuerdan mucho de nada. Bueno, yo creo que Rosario ni había nacido. Pero pues sí, así fue un momento de intensa felicidad para toda Colombia, que ya tenía ahí como en el horizonte formas muy terribles del dolor y de la violencia, pues ustedes saben, pero aún así le daba al mundo entero el Premio Nobel de Literatura de ese año, hace 40 años. Claro que sí. Y maestro Gonzalo, ¿usted qué se encontraba haciendo? ¿Qué edad tenía usted? Sabemos que pues ahí la persona que estaba muy cercana a Gabriel García Márquez era su padre, pero ¿usted en qué contexto recibe este anuncio? Como dijimos, el más importante de la historia cultural de Colombia. Yo tenía 23 añitos, ahora tengo 63. Y estaba pues haciendo mis primeros pinitos, ya seguramente estaba trabajando como el primer libro de poesía, tal vez empezando apenas. Yo trabajaba en una empresa de licores, me acuerdo que vendíamos whisky, vino chileno y cosas de esas, y estaba en eso, en mi oficio, cuando supe por el radio, lo mismo pues que todos los colombianos. Era una cosa muy, muy emocionante, Andrés, porque pues a Gabito lo veíamos en la casa, era muy cercano, entonces pues que un amigo de la casa se ganara el Nobel, pues no era fruta que come mono, eso no pasa todos los días. Claro, y maestro, pues la charla que tenemos con usted ahora mismo es a propósito justamente de 19 de octubre de 1982, el día en que Gabo ganó el Nobel, editorial Planeta, el libro que tenemos en las manos en este momento, y es un libro que usted pues divide por diferentes capítulos, ¿no? Entonces aquí hay una escuela, se habla primero de una circunstancia literaria y me llamó la atención, maestro Gonzalo, que esa circunstancia literaria pues tenía mucha polémica porque usted pues cita de manera pues muy precisa opiniones de personas de la talla de Fernando Soto Aparicio, de Gonzalo Arango, que criticaban muy fuerte la obra de García Márquez y sobre todo pues su novela que se había publicado en el año 67, 100 años de soledad, hoy obra sobre la cual casi que hay unanimidad en su calidad, en su impacto, en su vigencia, en su relevancia, pero por esos días no había tal cosa, al contrario, sí había muchas voces disonantes con la importancia y la relevancia de la obra de García Márquez.
Sí, había algunas, como bien dice usted, Andrés. La novela, pues, no solo tiene unanimidad, sino que ha sido comparada con el Quijote. Y es que mencionar en la misma conversación a Gabo y a Cervantes, pues es una cosa muy honrosa para nosotros, muy emocionante. Hubo algunas voces, sí, que actuaron de esa manera, que no se daban cuenta de la espléndida forma de escribir el castellano que estaba o que había surgido y que había madurado ya en 100 años de soledad. Porque acuérdese, Andrés, de que antes de 100 años de soledad ya Gabo había escrito La hojarasca, La mala hora, Los funerales de la mamá grande, y El coronel no tiene quien le escriba. Es decir, eso nomás ya era para conformar la obra literaria de cualquier escritor. Pero bueno, la cosa es que salió en el 67 años de soledad, y en todas partes del mundo y en todos los idiomas del mundo fue recibida con mucho amor y con mucha aclamación, y Gabo se convirtió muy pronto tal vez en el escritor más célebre del mundo. Pero aquí había alguna mala leche bogotana, había algunos como reductos, ¿sí?, que sentían envidia y que no fueron entusiastas al principio. Después, pues, las evidencias y el tiempo los demolieron a todos los detractores de García Márquez, como bien se sabe. Uh-huh. Y luego, pues usted habla también no solo de una circunstancia literaria, sino también de una circunstancia política que nos permite recordar que la relación de García Márquez, pues, con el Estado colombiano, con el gobierno colombiano de la época del gobierno Turbay, pues era muy tensa, y de hecho, pues él no se encontraba en el país. Y nos permite también usted recordar que ese es el Nobel el que permite que García Márquez regrese a Colombia y se reconcilie de alguna manera con el pueblo colombiano, pues cuya figura también tenía un poco dividida la opinión. Así es, Andrés. Gabo era sobre todo una figura muy popular, sí, como decir Cochise Rodríguez o Willington Ortiz o el médico José Gregorio Hernández, creo que digo yo. En el pueblo lo querían y lo leían intensamente, abrumadoramente, pero así es. La circunstancia política también pudo crear pues algunas reticencias y algunas resistencias. Gabo se tiene que ir de Colombia durante ese gobierno, sí, entre otras cosas porque pues había lenguas dañinas que decían cosas como que Gabo estaba vinculado al entrenamiento de guerrilleros en Cuba para derrocar el gobierno cubano. Bueno, unas cosas bastante fantasiosas e imbéciles. Pero después hubo un artículo en el diario El Tiempo, ¿sí?, en el que ya en las páginas editoriales aparecían implicaciones o sugerencias de ese tipo. Entonces Gabo cogió a Mercedes y se fueron para la embajada mexicana y después para el aeropuerto al otro día, y se fueron porque a Gabo con muy buena probabilidad le iban a dar su carcelazo, lo iban a detener. Entonces así fue, y como muy bien dice Andrés, el Nobel cerró casi todas las heridas. Ya hubo el cambio de gobierno, llegó Belisario y Gabo pudo volver y a ver a sus amigos que adoraba en la costa Caribe y en Bogotá. Uh-huh. Estamos hablando con el maestro Gonzalo Mayarino Flores, autor de El día que Gabo ganó el Nobel, porque como estamos escuchando, pues fue una persona que vio de primera mano, 20 y tantos tenía cuando se produjo ese anuncio. Hay una parte del libro que a mí me ha gustado y me ha divertido muchísimo, maestro Gonzalo, y es en el que usted dice que ese viaje que se armó para ir a la ceremonia del Nobel a Suecia, bien pudo haber sido un episodio, un capítulo de 100 años de soledad, por ese realismo mágico, por todo ese despliegue que hubo, por las personas que fueron, por la música, por la parranda que se armó en Suecia, pues incluso que los medios de comunicación de Suecia dijeron, esto es inédito, nunca vimos algo así, nunca un Nobel se recibió de esta manera en Suecia, así que de otra manera también hicimos historia. ¿Pudo haber sido entonces un capítulo de 100 años de soledad por ese realismo mágico, ese viaje que nos inventamos acá en Colombia para llevar a Gabo a recibir el Nobel? Sin duda, y producto del entusiasmo de la gente. Es que nosotros sentíamos, Andrés, que nos habíamos ganado la Copa Mundo, era un triunfo de toda Colombia, era una cosa muy popular, y la manifestación de eso pues fue esta cosa espléndida,
¿sí? Inconcebible, de unas proporciones, porque pues ir 150 personas a recibir el premio, sobre todo pues los amigos de García Márquez y una variedad inmensa de bailarines y cantantes, pues iba Leonor González Mina, iba Totó la Momposina, iba uno de los hermanos Zuleta, no sé si Poncho o Emiliano, iba Rafael Escalona, iba una compañía de danza espléndida de Barranquilla, de muchachos. Allá nos echaron a todos en un avión que prestó Avianca y nos fuimos para allá como si fuéramos de paseo a Melgar a recibir nuestro premio. Eso fue obra sobre todo de 3 personas, Andrés, de Gloria Triana, Consuelo Araujo Noguera, que ya no vive, y Aura Lucía Mera, que era la directora de Colcultura. Ellas se le metieron al presidente Betancur en su despacho y dijeron: presidente, esto no puede ser una cosa pues de una cena en la embajada y una cosa muy severa, ¿sí? Muy grave, pues muy solemne. Esto es una manifestación de todo el pueblo colombiano, y Belisario lo vio así, y allá nos mandaron a todos. Fue una cosa espléndida, porque muy pocos días después de llegar salió un titular inmenso en la prensa que decía: Colombia nos enseña a celebrar un Nobel. Y entonces la noche del banquete real bajaron por la escalera imperial pues 80 o 100 bailarines nuestros. Nosotros los colombianos somos negros, no solo blancos, negros, indios, mestizos, y las compañías de baile de Barranquilla, pues imagínese usted, a 100 muchachos bailando con las faldas cumbiamberas, oyendo los vallenatos ante 2.000 personas vestidas de frac en unas mesas, hasta que la reina de Suecia, que era brasilera, Andrés, empezó a llevar el ritmo con las palmas, y entonces ya todo el mundo se soltó y fue una fiesta espléndida. Pero fueron esas 3 mujeres las que se empeñaron y que fue una celebración popular. Sí, venga, Andrés, yo sé que al comienzo de la entrevista y con don Gonzalo, que estaba ya ahí en el teléfono, que me da una pena decir que yo ya estaba, en ese momento ya estaba frustrado y eso, pero no, yo la verdad es que yo madrugué, don Gonzalo, yo me creo que eso era trasnoche o madrugué, bueno, dependiendo de la situación en su casa, pero me acuerdo que en ese televisor, en mi casa, en blanco y negro, vimos la entrega del premio Nobel, y me acuerdo que la gente hablaba muchísimo del Liqui del maestro Gabriel García Márquez, 1, y 2, sí, que todo ese tiempo, de ahí en adelante y previo a la entrega del premio Nobel, en los colegios se hizo casi obligatorio que los estudiantes leyeran casi la mayoría de los libros del Nobel. Uh-huh. Sí, es verdad. Por lo menos los profesores de literatura y los directores del departamento de letras en colegios y universidades se dieron cuenta de que 100 años de soledad nos dibujaba, ¿no?, un pedazo del mentón o de la frente, de los ademanes, de la voz, del corazón. Era la América Latina toda en una novela espléndida que se había comparado con el Quijote. Es que son palabras muy impresionantes. Y en la televisión se pudo pasar en directo la ceremonia, que ustedes recordarán, pues Carlos, Rosario y Andrés, que es como la primera semana de diciembre, el 8 o 9 de diciembre fue que llegamos allá, mientras que el anuncio propiamente del premio, donde se comunicaba el galardonado, es en octubre. Uh-huh. Hay otra parte buenísimo, que este libro está lleno de unas anécdotas maravillosas. Yo casi hago la primera comunión con Liqui. Pero ya haga tanto, está contando mucho. Oigan, dejen a la gente antojada de comprar el libro. Eso es. Ya están contando está haciendo spoiler. No, cero spoiler. Al contrario, hay un pasaje buenísimo que me gusta, y es el momento en el que García Márquez llega donde su gran amigo Álvaro Mutis a esconderse porque está abrumado con la noticia, y Mutis le dice: peleaste con Mercedes, y le dice García Márquez: peor, hermano, me acaban de dar el premio Nobel de literatura. ¿Cómo es ese cuento? Eso lo cuenta Gozaín, yo creo. Yo lo tomo de Gozaín, sí, tal vez de él, ¿no es cierto? Pero así tal cual sucedió. En ese momento, a Gabo ya ha recibido cierta llamada de Estocolmo o de París, tal vez, que le dicen: Gabito, te ganaste la vaina, ¿sí? Y mañana te van a llamar ya el ministro de Cultura o el secretario de la Academia Sueca, y te va a dar la noticia formalmente a las 6 de la mañana, lo llamarían. Él estaba en pijama, pues ahí en la cama con Mercedes, pero la nochecita anterior a él ya le dan el dato. Entonces él coge el carro y no se le ocurre otra cosa que ir donde el otro colombiano que había allá, que era Álvaro Mutis, muy cercano amigo, y le dice todo eso en esas palabras que muy bien recuerda Andrés.
Pues maestro, aquí nos quedamos antojados. Esos son apenas unos apartes, porque es un libro. ¿Apartes? O sea, ¿Qué va a hacer más tarde? Que si recibe a Andrés en su casa. No, pues para que me invite un café, maestro, porque de verdad he disfrutado muchísimo la lectura de este libro, que es nuestro recomendado de hoy. El día que Gabo ganó el Nobel, 19 de octubre de 1982, del maestro Gonzalo Mayarino Flores, a quien han escuchado ustedes gracias a la generosidad para compartir unos minutos con nosotros. Maestro, muchas gracias por este libro, por su obra y por acompañarnos en Contrarreloj. Un abrazo a todos y a todas las oyentes y muchas gracias.